Arranquemos con lo que todos vieron, porque la reacción de Caitlin Clark después de ese tiro dejó mucho más de qué hablar de lo que cualquiera imaginaba. Ese instante, esa aparente falta de interacción con Stephanie White, hizo que muchísima gente levantara la ceja. Y sí, en público es normal que ambas mantengan la compostura y proyecten una imagen de unidad. Nadie espera que dos figuras tan importantes expongan sus diferencias frente a las cámaras. Pero eso no impidió que los aficionados empezaran a sacar sus propias conclusiones. Se suponía que nadie estaría hablando de otra cosa que no fuera la canasta ganadora. Ese era el guión perfecto. Caitlin Clark encesta, el público estalla de emoción, las Feber celebran y todos regresan a casa recordando otro momento inolvidable. Así de simple. Solo que eso no fue lo que ocurrió. Porque apenas sonó la chicharra final, la conversación dejó de girar únicamente alrededor del tiro decisivo. La atención comenzó a desplazarse hacia todo lo que pasó después. Y es precisamente ahí donde comienza esta historia. Mucho antes de la última posesión, el ambiente ya estaba cargado de tensión. Cada toque de balón parecía decisivo. Cada ataque tenía un peso diferente. La afición sentía que algo especial estaba por suceder. Las jugadoras también lo sabían. Y cuando la pelota terminó en las manos de Caitlin Clark, miles de personas ya estaban al borde de sus asientos. Entonces llegó el instante que todos recuerdan, el lanzamiento, la suspensión del tiempo, un breve silencio, y después, la explosión. La arena se vino abajo. Los aficionados saltaron de sus lugares. Las compañeras corrieron para celebrar. El banquillo estalló de energía. Parecía el cierre perfecto de una película deportiva. Pero los aficionados nunca dejan de observar. Y justamente por eso Internet se obsesionó con lo que ocurrió después. Mientras todos revivían la canasta ganadora, otros comenzaron a reproducir la celebración una y otra vez, buscando detalles, interpretando gestos, tratando de descubrir algo que tal vez había pasado desapercibido. Y de pronto, una sola celebración se convirtió en cientos de historias distintas. Algunos aficionados aseguraban percibir frustración. Otros creían ver alivio. Unos interpretaron que el equipo lucía más unido que nunca. Otros estaban convencidos de que había mensajes ocultos detrás de cada reacción. La realidad es que nadie lograba ponerse de acuerdo, pero eso ya no importaba. Todo el mundo estaba hablando del tema y, con cada hora que pasaba, la historia seguía creciendo. Entonces Sophie Cunningham entró de lleno en la conversación. No fue por una declaración ni por una conferencia de prensa. Fue porque la gente conectó inmediatamente con la intensidad que mostró durante ese momento. Sophie se ha ganado la reputación de ser una jugadora que nunca retrocede, alguien que abraza la intensidad y compite con emoción cada noche. Y cuando los aficionados la vieron celebrar, muchos empezaron a construir sus propias narrativas. Vieron pasión. Vieron lealtad. Vieron a una compañera dispuesta a respaldar a su equipo sin importar las circunstancias. Y para ese punto, si esas interpretaciones eran correctas o no, casi había dejado de importar. Internet ya había decidido que Sophie formaba parte de la historia. Muchos incluso señalaron un detalle específico: según ellos, ni siquiera hubo contacto visual entre Caitlin Clark y Stephanie White durante esos segundos. Recordaron que anteriormente ambas habían compartido celebraciones más efusivas, como aquella vez en que White abrazó a Clark después de una asistencia a Casey Mitchell en plena remontada. Por eso, para algunos aficionados, la diferencia resultó imposible de ignorar. Sin embargo, otros notaron algo distinto. Observaron cómo la expresión de Caitlin parecía cambiar apenas unos instantes después. Y ahí fue cuando la atención se dirigió hacia otra persona del cuerpo técnico. En un principio, algunos pensaron que se trataba de Austin Kelly, pero revisando nuevamente las imágenes quedó claro que no era él. En realidad, la sonrisa iba dirigida hacia Rob Dorr. Y ese detalle tampoco pasó desapercibido. Se puede ver a Rob acercándose para felicitar a Caitlin con entusiasmo, celebrando el momento junto a ella. Poco después, las cámaras también captaron a Caitlin sonriendo nuevamente en el banquillo mientras compartía el momento con Natasha Hidman y Maesha Hines-Allen. Porque sí, los aficionados prestan atención absolutamente a todo.
Y si todavía quedan dudas sobre por qué esta historia sigue dando tanto de qué hablar, basta con volver a mirar la reacción de Rob y entender cómo un simple festejo terminó convirtiéndose en una conversación mucho más grande que la propia canasta ganadora. Y hay que decirlo, Rob estaba completamente encendido. Esa emoción era imposible de ocultar. Son precisamente esos pequeños detalles los que muchas personas dejan pasar por alto, pero son el tipo de cosas que quienes analizan cada imagen terminan destacando. El apoyo de Rob hacia Caitlyn era evidente y bastante ruidoso para quien quisiera verlo. Entonces apareció Lexie Hull, y de alguna manera la conversación se volvió todavía más intensa. Los aficionados de las Fever siempre han admirado a Lexie por su entrega, su esfuerzo inagotable y esa energía que aporta en cada posesión, incluso cuando esas contribuciones no aparecen reflejadas en la hoja de estadísticas. Por eso, cuando los videos de la celebración comenzaron a circular por todas las redes sociales, los seguidores también empezaron a examinar cada una de sus reacciones. Cada sonrisa. Cada gesto. Cada interacción. De pronto, Lexie dejó de ser solamente parte del festejo. También pasó a formar parte del relato que se estaba construyendo alrededor de ese momento. Y fue ahí cuando todo alcanzó otra dimensión. Porque ya no se trataba únicamente de una jugadora. Ahora las conversaciones giraban alrededor del equipo completo. ¿Qué significaba realmente esa celebración? ¿Qué querían decir aquellas reacciones? ¿Qué estaba pensando cada una de las protagonistas? Las preguntas se transformaron en teorías. Las teorías dieron paso a debates. Y los debates terminaron convirtiéndose en miles de comentarios. Cuanto más duraba la discusión, más grande se hacía aquel instante. Pero quizá eso es precisamente lo fascinante del deporte. Una sola canasta ganadora puede representar cosas completamente distintas dependiendo de quién la observe. Para algunos aficionados, fue la confirmación de que Caitlin Clark crece en los momentos de máxima presión. Para otros, fue una nueva prueba de por qué se ha convertido en uno de los nombres más importantes del baloncesto actual. Algunos interpretaron la celebración como una muestra de unidad. Otros vieron algo mucho más profundo detrás de cada gesto. Todos observaron algo diferente. Y por eso mismo nadie podía dejar de hablar del tema. Mientras tanto, Caitlin Clark seguía siendo el centro absoluto de la conversación, porque eso es exactamente lo que ocurre cuando las expectativas alcanzan semejante nivel. Cada lanzamiento se convierte en un titular. Cada reacción provoca una discusión. Cada instante termina transformándose en contenido. Y con cada gran actuación, el reflector brilla con más intensidad. La presión aumenta. La atención se multiplica. El ruido se vuelve más fuerte. Y aún así, las grandes estrellas encuentran la manera de responder. Eso fue lo que hizo tan poderoso este momento. No solamente por la canasta en sí, sino por todo lo que la rodeó, la emoción, las reacciones, las interpretaciones y todo lo que vino después. Porque incluso mucho tiempo después de terminado el partido, los aficionados seguían debatiendo sobre lo que habían presenciado. Continuaban revisando los videos, compartiendo opiniones y discutiendo qué era real y qué no. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que momentos como este se vuelven inolvidables. No porque todos estén de acuerdo, sino precisamente porque nadie lo está. Unos ven seguridad. Otros perciben tensión. Unos ven química. Otros detectan controversia. Y en algún punto entre ambas versiones permanece la verdad, esperando a ser descubierta. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, muchos consideraron que aquel pase final fue una apuesta arriesgada. Incluso surgieron comentarios señalando que Sophie simplemente decidió confiar en su instinto y jugar sin miedo. De hecho, Lexie Hull comentó posteriormente en la radio que ese último pase no fue exactamente la jugada diseñada originalmente. Aún así, la reacción de Caitlin pareció transmitir un mensaje muy claro: valoró enormemente la decisión y la ejecución de Sophie en ese momento decisivo. Porque al final, el trabajo en equipo fue lo que hizo posible el desenlace. Y después llegó otro detalle que tampoco pasó desapercibido: las palabras de Stephanie Watt reconociendo el talento de Caitlin Clark. Esto es lo que hace Caitlin.
Aparece en los momentos importantes y convierte tiros enormes. Creo que cuando tienes una jugadora como ella, es muy fácil dar por sentado lo que hace, asumir que todo será sencillo, que siempre responderá y que simplemente resolverá cada situación. Pero detrás de eso hay muchísimo trabajo. Y además, han sido meses realmente complicados para ella. Está encontrando nuevamente su camino. Sin embargo, esas declaraciones también alimentaron nuevas conversaciones entre los aficionados. Algunos interpretaron que, si realmente se reconoce tanto su capacidad para decidir partidos, el equipo debería construir más situaciones ofensivas alrededor de ella. Otros defendieron las decisiones tácticas tomadas durante el encuentro. Y una vez más, las opiniones volvieron a dividirse. A medida que los clips seguían expandiéndose por redes sociales, hubo algo imposible de ignorar: la gente simplemente no podía dejar de mirar. No podían dejar de hablar. Y definitivamente no podían dejar de debatir. Porque ya fuera para celebrar, cuestionar, defender o criticar, todos tenían la atención puesta exactamente en lo mismo: ese lanzamiento, esa celebración y la historia que nació después. Tal vez Internet interpretó correctamente lo sucedido. Tal vez estuvo completamente equivocado. Pero hay una certeza imposible de discutir. Aquella canasta ganadora creó un momento que nadie pudo ignorar. Y para cuando finalmente la conversación comenzó a apagarse, esa jugada ya había trascendido mucho más allá del baloncesto. Se había convertido en una historia. En un debate. En un misterio. Y en ese tipo de momentos deportivos que los aficionados recuerdan durante años, mucho después de que suene la bocina final.